Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Por la importancia que tiene para todo nuestro pueblo, la mesa redonda continúa como en las últimas semanas, actualizando al país sobre la situación del sistema electroenergético nacional. ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿En qué momento estamos? ¿Cómo andan los mantenimientos? ¿Qué tal la generación distribuida? Sobre esos y otros temas estaremos hablando hoy en nuestro programa, que tengo el placer de estar compartiendo con el viceministro primero del Ministerio de Energía y Minas, el compañero Argelio Jesús Abad Vigoa. También me está acompañando, y nos cambiaron en la presentación, ahora sí es Edier Guzmán Pacheco, director de generación térmica de la Unión Eléctrica, y también nos acompaña esta tarde Raiza Kainet Cobas, jefa del grupo de operaciones de generación distribuida de la Unión Eléctrica. Con ellos tres estaremos compartiendo información de primera mano sobre la situación del sistema electroenergético nacional, así que a ustedes los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día, que hoy tiene mucho que ver precisamente con lo que hablaremos esta tarde. Visita el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, termoeléctricas del oriente del país. El presidente de la República y primer secretario del partido en la jornada de hoy ha estado en las termoeléctricas Renté en Santiago de Cuba y Felton en Holguín para chequear la recuperación del sistema eléctrico. Según las primeras informaciones que se han recibido, espero que por supuesto en el noticiero de televisión ya tengamos información más amplia, pues se conoce que Díaz-Canel visitó la central termoeléctrica Antonio Maceo Renté en Santiago de Cuba como parte de su recorrido por el país para supervisar de primera mano la recuperación del sistema electroenergético nacional. Durante el recorrido, bueno, pues contrató la generación en esta planta. Su director, Jesús Aguilar Hernández, detalló las condiciones de la central, que ha estado afectada por numerosas salidas imprevistas, pero que avanza hacia la estabilidad. Explicó que esta mejora se debe a la entrada de su bloque 5, que tras un mantenimiento parcial aporta 70 megawatts. El resto de la generación proviene de los bloques 6 y 3, los cuales están fuera de su ciclo de mantenimiento y generan 50 megawatts cada uno. Por otro lado, la unidad 4 permanece fuera de servicio desde 2023, aunque ya se prepara una estrategia para su recuperación como parte del plan de gobierno. Con miras a fin de año están planificados mantenimientos ligeros en las unidades 6 y 3 y el objetivo de estos trabajos es que la Renté esté en mejores condiciones técnicas para la etapa de mayor demanda en diciembre. Vamos en el camino de la estabilidad, pero eso hay que mantenerlo y para eso trabajamos, afirmó el director. El presidente Díaz-Canel insistió en la crucial importancia de la calidad de esos mantenimientos, así como de los correctivos que deberá recibir pronto la unidad 5 con el fin de recuperar más potencia y disponibilidad. Al concluir la visita a la termoeléctrica Renté, Antonio Maceo, el jefe de Estado reconoció la labor heroica e intensiva de los trabajadores eléctricos de todo el país, defendió la estrategia trazada que incluye recuperar la generación térmica y distribuida y continuar la construcción de parques solares fotovoltaicos. Al respecto destacó que ya se logra una generación de más de 600 megawatts al día a partir de la energía solar y que a los parques comprometidos para este año solo resta por iniciar uno, estando los demás en funcionamiento o en construcción. Así son los detalles que hemos recibido. Se sabe que después estuvo en la termoeléctrica Felton y pues repito, tendremos más detalles en próximos espacios informativos. Noticias pues excelente para poder comenzar esta mesa redonda hablando precisamente de la situación del sistema electroenergético nacional. Bueno, la pasada semana, la anterior, estuvimos en nuestra mesa redonda actualizando sobre la situación del sistema electroenergético nacional y ciertamente en los últimos días se percibe cierta mejora, aunque todavía los apagones son prolongados en el país.
y sobre cómo estamos, la fotografía de este momento, pues les propongo que comencemos hablando en la mesa redonda con el viceministro primero del Ministerio de Energía y Minas, el compañero Argelio Jesús Abad Vigoa. Abad, ¿en qué condiciones está? ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Cómo ha sido esa leve mejoría de la generación? ¿A qué se debe esa leve mejoría? Bien, buenas noches, Randy, para ti, para los televidentes, los radioyentes y para todo nuestro pueblo que tan pendiente está de cómo marcha el sistema electroenergético nacional. Un saludo también de nuestro ministro que se encuentra, como usted explicó al inicio ahí, en recorrido con nuestro primer secretario por todas las termoeléctricas y envió especialmente un saludo para nuestro pueblo y que nos instó a explicar con detalle cómo está la situación del sistema electroenergético. Bueno, nos corresponde hacer un análisis de la semana anterior hasta esta, o sea, desde el viernes 19 de septiembre hasta hoy 25 de septiembre. ¿Cómo amanecimos el viernes 19 de septiembre? En ese momento teníamos en mantenimiento la unidad 1 de Felton, que ustedes saben había salido por un periodo de 20 días y habíamos logrado optimizar el periodo de mantenimiento y se ejecutó en un periodo de 15 días la unidad de Felton, que se incorporó en la noche del domingo. Teníamos también la unidad 5 de Mariel en mantenimiento, la unidad 2 de Santa Cruz y la 4 de Cienfuegos, que son las que permanentemente están en mantenimiento, y en ese momento teníamos en avería la unidad 6 de Nuevita. El lunes 22 salió por avería la unidad 6 de Renté además, o sea que se sumó a esas unidades que teníamos fuera, y esta unidad se incorporó nuevamente el martes en la noche. La unidad 5 de Mariel concluyó su mantenimiento el sábado día 20, la unidad 1 de Felton sincronizó, como explicamos, el domingo 21 en la noche, como se había pronosticado, y la unidad 6 de Nuevita se incorporó el lunes por la noche después de corregir la avería por la cual salió. En el día de hoy salió la unidad 1 de Santa Cruz, de Habana, para un mantenimiento planificado por 12 días. Esta es una unidad que tenía 40 megawatts generando y con este mantenimiento parcial que se le va a dar debe alcanzar los 75 megawatts al concluir los 12 días de mantenimiento. Tenemos, como se conoce, limitaciones en la generación térmica porque hay máquinas que están funcionando por la situación que se va a explicar con posterioridad por el compañero Edier, que están por debajo de su capacidad de generación y tenemos una fluctuación entre 418 y 554 megawatts cada día porque no alcanza su capacidad máxima de generación algunos bloques térmicos. Como evento destacado, el empeoramiento de los días 20 y 21, o sea, el sábado y el domingo, que todavía estaba Felton fuera, y esto se debió también a salidas imprevistas de la unidad 6 de Renté y al incumplimiento de la entrada programada de la unidad de Mariel 5 que entró con posterioridad. Como tendencia general, el sistema se mantiene operando bajo un estado de estrés extremo, lo hemos dicho. Incluso es bueno señalar que nuestro pueblo ratificar el nivel de sensibilidad que tienen todos los trabajadores eléctricos, la dirección del ministerio, incluso la dirección del país, con esta problemática que hoy es una de las que más afecta a todo nuestro pueblo y que por supuesto estamos trabajando en función de cumplir lo que tenemos proyectado en el programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético, que como se ha dicho es conducido por la máxima dirección del país. Ha habido una ligera mejoría en la mañana del 23 y el 24 de septiembre, donde la disponibilidad al amanecer superó los 1.900 megawatts, reduciendo el déficit en ese horario. Sin embargo, la situación se mantiene aún, como explicamos, difícil durante el horario pico nocturno. El déficit máximo diario en horario pico se mantiene entre las 8 y las 9 de la noche. Todavía nosotros estamos con la curva de demanda del verano, porque todavía hay alta incidencia de las temperaturas. Entonces, en esta curva de demanda, en el periodo de la máxima demanda, no es un pico, se hace una meseta en esos horarios. El pico máximo del periodo fue de 2.010 megawatts, el 21 de septiembre, como explicamos, o sea, fue el domingo, fue el día más complicado que tuvimos. Pasamos a los 2.000. Y el déficit mínimo en horario pico fue de 1.645 ya el 23 de septiembre, o sea,
se ve ahí que fuimos disminuyendo. A partir del lunes disminuyó tanto la afectación en horario pico como en la media. En el horario del mediodía, a partir del lunes, la afectación no superó los 800 megawatts. Esto es un tema importante, alcanzó un valor mínimo de 579 megawatts el miércoles 24. Fíjense que ahí tenemos la gráfica puesta del día de ayer. Esa fue la generación del día de ayer y se ve el impacto que tiene la generación solar, que es el color amarillo. Ahí está en la leyenda, el color amarillo es la solar, la gris es la generación de Energas, la verde las unidades térmicas, la negra es la generación de las centrales de las patanas y el rojo es la generación distribuida. Y la curva superior es la demanda, que como se ve no podemos, hay un déficit para poder alcanzar la demanda, pero en el periodo del mediodía se logra una disminución sustancial. En el día de ayer fue considerable. Ese amarillo es importante porque demuestra que la estrategia con el tema de los parques solares va dando resultados de cierta manera. Correcto, exactamente. La demanda máxima pronosticada se mantuvo en un rango muy alto entre los 3.450 y los 3.600 megawatts. Allá, como explicamos, al final del día, después de las 6, 7 de la noche, es realmente alta. La generación distribuida mantuvo un déficit de generación entre 46 y 53 centrales de generación distribuida que estuvieron fuera de servicio diariamente por falta de combustible. Esta falta de combustible hay que decir que está asociada a la logística de la distribución de combustible, porque aún cuando tenemos combustible no está en todo el país distribuido homogéneamente y hay que hacer movimientos tanto marítimos como por ferrocarril como por carretera de los principales medios de transporte que tenemos para poder abastecer diariamente estos grupos de generación distribuida. Después la compañera Raiza va a dar una explicación más al detalle de esto. La potencia indisponible por este concepto se mantuvo entre los 415 y los 530 megawatts, lo cual se sumó también un nivel de afectación por falta de lubricante, que también hemos tenido dificultades con el suministro de lubricante para poder dar los mantenimientos en las horas previstas que tiene esta generación. La generación solar fotovoltaica ha tenido un aporte muy estable. Los 32 nuevos parques solares realizaron un aporte constante con una generación máxima diaria en horario diurno que varió entre los 359 megawatts, que fueron los días más nublados, y 670 megawatts, proporcionando un alivio importante durante las horas de sol. Ayer fue cerca de los 600, ¿no? Ayer fue específicamente, ahí tenemos una gráfica que la podemos poner en el día de hoy. Esta gráfica que estamos poniendo hoy fue el día de hoy. Hoy la generación de los parques solares fue de 639 megawatts. Fíjense cómo en ese pastel ya la generación, del total de la generación, ocupa el 26,8% de los parques solares fotovoltaicos en el mediodía. Si no tuviéramos esa generación al mediodía, realmente el impacto fuera sostenido durante las 24 horas de más de 1.700, 1.600 megawatts. Hasta la fecha, como explicamos, se han sincronizado 32 parques solares fotovoltaicos con una potencia pico instalada de 700 megawatts, usted lo explicaba al inicio, más los parques que teníamos instalados inicialmente con 266 megawatts, los cuales hoy tenemos 33 averiados, pero que estamos en fase de solución. Esos son los parques que teníamos antes de que empezara esta inversión. Que empezara la inversión de los 1.000 megawatts fotovoltaicos. Al cierre de septiembre se concluirá el montaje de 7 parques solares fotovoltaicos de la primera etapa de un donativo que hizo la República Popular China a nuestro país, que suman 35 megawatts pico de potencia. Ya son parques más pequeños que se... Son parques de 5 y 10 megawatts que están montándose en este momento, que suman los 35 megawatts, los cuales quedarán sincronizados a partir del mes de octubre. Ya están en el país la asistencia técnica especializada, porque la puesta en marcha de todos estos parques solares requiere por la garantía de precisamente la asistencia técnica especializada. Este donativo alcanzará los 120 megawatts y ya la siguiente etapa, que incluye en la próxima etapa los próximos 85 megawatts, serán con baterías para lograr la estabilización de esos parques ante la influencia de la nubosidad y otros elementos que pueden traer consigo una disminución de la potencia y por tanto arrastrar al sistema y disparar alguna
de las DAF del sistema, que en estos días, dicho sea de paso, hasta que logremos la instalación de las baterías, que debe ser a finales de año, ya deben estar aquí la mayor parte de los componentes, y la instalación entre finales de año y principios de año, ya tendríamos 200 megawatts con un nivel de baterías, con un nivel que le aportaría al sistema un nivel de estabilidad, no solo para las fluctuaciones de eso, sino incluso para el propio sistema. No solo para los parques, sino para el sistema en su conjunto. Aquí nosotros estamos asistiendo ahora a un cambio generacional desde el punto de vista tecnológico, porque teníamos una generación térmica regulada fundamentalmente por las plantas térmicas, y en este momento ya estamos introduciendo, además de las energías renovables, baterías y sistemas de regulación muy modernos que ayudan y contribuyen a la estabilidad del sistema. Dijimos que estos parques se terminan en el mes de septiembre, y además en el mes de septiembre, las próximas semanas, se deben concluir los 5 parques que estaban planificados para el mes de septiembre del proyecto de los 1000 grande de los 1000 megawatts, que también serán sincronizados en el mes de octubre. También tienen una secuencia de montaje con la asistencia técnica especializada del exterior, que está también, y que es el que ha venido sincronizando el resto de los parques. Eso suma 109 megawatts adicionales a los 700 que ya tenemos. O sea, ya llegaríamos en el mes de octubre sincronizado, tendríamos más de 800 megawatts. Así que va a echar bien esa inversión. Esto creo que es de las mejores noticias de este año para Cuba en medio de tantos desafíos económicos. Ahora, veía ahí en la gráfica, Abad, que junto con la energía solar era muy estable la generación de Energas, de la generación con gas. ¿Cómo ha estado comportándose? ¿Qué aporte está dando al sistema? Bueno, la generación de Energas ha jugado un papel importante durante todo el año. En el verano incluso es de todas las fuentes de generación la que sobrecumplió el plan que nosotros le teníamos asignado. Logró tanto en julio como en agosto, y en lo que va de septiembre hasta el día de ayer, un aporte diario de 7,6 gigawatt hora contra un plan de 7,2 gigawatt hora que le tenemos asignado a Energas. Esta es una generación muy estable, muy económica, muy nacional, porque depende de los recursos nuestros, del gas acompañante de los pozos de petróleo. Y en este mes, hasta el día de ayer, se han acumulado una generación de 176,5 gigawatt hora de forma acumulada. Durante estos últimos 15 días se han ejecutado un grupo de acciones ahí en las plantas de Energas. Se logró poner en servicio el compresor C102 después de año y medio que estaba fuera de servicio. Eso es un tema que le aporta ahora confiabilidad importante a la planta de Energas Varadero. Se realizó la limpieza del condensador de la turbina de vapor, lo que mejora también la seguridad operacional de esta unidad. Estas unidades de Energas son fundamentales también porque contribuyen, ayudan, participan en la estabilización de la frecuencia y del sistema. Incluso jugaron un papel primordial en el blackout. En las emergencias son las primeras que se activan. Se activan los microsistemas y se llega a ellos para poder entonces llegar a las termoeléctricas en este tema. Se pone en régimen de regulación de frecuencia a solicitud del Despacho Nacional la unidad 3 de Varadero y la unidad 3 de Boca de Jaruco, están listas en regulación de frecuencia. Y se cumplen los mantenimientos previstos en los compresores de Puerto Escondido. O sea, esto es una unidad que tiene una disciplina, una organización y un cumplimiento de la generación. Ahí es importante, y se ha logrado en el Ministerio nuestro una gran familia entre el CUPET y la Unión Eléctrica. CUPET porque ha incorporado nuevos pozos, los pozos, por ejemplo, de Puerto Escondido 14 y Canací 4, que con la producción de gas natural ha utilizado la generación en el país por todas las plantas de Energas. Y está garantizada esa producción de gas para lo que queda de año, o sea que no hay dificultades con esta incorporación. El próximo año se estima un incremento en la producción de gas, lo cual permitirá alcanzar una estabilidad en el suministro de la generación del país, por supuesto también la cocción de alimentos aquí en la capital, porque de ahí también se nutre el gas manufacturado, el gas de la calle que se le dice. Un esfuerzo extraordinario que viene llevando a cabo los trabajadores petroleros que están en constante innovación, y bueno, se han mostrado varios trabajos de lo que se están haciendo en los pozos de petróleo por los compañeros de CUPET.
bueno, son parte de esas realidades hoy, de la fotografía del sistema eléctrico, que bueno, que en el gas, que es eficiente además, no solo aporta, sino que lo hace con eficiencia, esté en esa circunstancia, y eso ayuda también a enfrentar el desafío que tiene hoy el sistema eléctrico nacional, que sigue teniendo la generación térmica como su generación base, y de lo que está pasando pues profundizaremos un poquito más adelante, en breve, acá en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, como señalaba el viceministro primero, del lunes hacia acá ha habido cierta mejoría en la generación térmica del país, todavía insuficiente, pero que sin duda ha propiciado que el apagón sea un poco menor y los déficits sean también menores que los que tuvimos, sobre todo el fin de semana anterior. Sobre lo que ha estado ocurriendo, pues me permito profundizar ahora, y para nuestros televidentes y radiovidentes, con Edier Guzmán Pacheco, director de generación térmica de la Unión Eléctrica, que nos ha acompañado varias veces por acá en la mesa redonda, y también muchas veces lo hemos visto en los reportajes metidos dentro de las termoeléctricas, trabajando en todos los mantenimientos y las reparaciones de nuestras principales termos en el país. Edier, ¿en qué situación estamos con el tema de los mantenimientos, las reparaciones? ¿Cómo terminó Felton? ¿Cómo ha estado también toda la reparación de las otras importantes centrales térmicas del país? Sí, buenas noches, Randy, a usted y a todos los televidentes que nos siguen también. Primero decir que la situación es compleja, la situación es muy compleja, y nosotros estamos conscientes del impacto que genera el apagón y también de la alta responsabilidad que tiene la Dirección de Generación Térmica, que tienen todas las termoeléctricas, toda vez que nosotros generamos entre el 47 y el 50, lo vimos en el gráfico ahí, de la energía que se sirve hoy, y que es un impacto directo cada vez que nosotros subimos 1 megawatt, cada vez que incrementamos la potencia de un bloque o cada vez que generamos un poco más de confiabilidad. Eso nos garantiza una mejora a la situación del apagón. Se explicó, nosotros logramos concluir el mantenimiento de Felton. Felton, a pesar de que salió por una avería en un transformador, estaba muy planificado el mantenimiento que teníamos previsto para ejecutar en 20 días y logramos realizarlo en 15 días. La máquina, se resolvieron asuntos vitales, se hizo una limpieza de la caldera, se trabajó en la turbina y se trabajó también en el generador, que estaba presentando una situación también difícil, y que gracias a la innovación, gracias a los trabajadores, a la inteligencia colectiva del equipo de ahí de Felton, se logró resolver, y que en estos momentos la máquina está en servicio y está con sus 200 megawatts. Hay que decir que de manera general nuestros bloques están envejecidos, nuestros bloques están fuera de ciclo de mantenimiento. Nosotros, de los 15 bloques que hoy operan en bloques térmicos, nosotros 12 superan las 200.000 horas de servicio y su edad promedio son 37 años. Son bloques viejos, muchos de ellos ya vencieron su vida útil. Al concluir este año, nosotros vamos a poner de esos bloques en ciclo de mantenimiento, vamos a poner 4 bloques en ciclo de mantenimiento. Nos van a quedar 9 bloques que van a quedar fuera de ciclo de mantenimiento, pero que también tenemos previsto un programa para irlos poco a poco, irlos incorporando dentro del ciclo de mantenimiento, y me refiero al mantenimiento capital, que es el mantenimiento que abarca con más profundidad
todas las zonas de fallo y todos los posibles elementos que limitan la capacidad de generación y al mismo tiempo limitan la confiabilidad. No podemos perder de vista, se ha explicado ya por otros compañeros en la mesa redonda, las limitaciones que tenemos, las grandes limitaciones que tenemos en cuanto a los recursos y las limitaciones financieras para poder adquirir en muchos mercados las piezas de repuesto, los materiales y todos los recursos para nosotros darle mantenimiento. Eso significa que incluso esas reparaciones capitales no llegan a toda la extensión que ustedes prevén para una reparación capital. Exactamente. Voy a profundizar un poquito más para allá. Dentro de mi intervención voy a hacer un poquito de hincapié en ese tema, pero ciertamente, aunque nosotros damos mantenimiento capital, no se puede decir que el mantenimiento capital abarca todos los elementos de la cartera. Se prepara un volumen, se prepara un alcance limitado de acuerdo a los recursos que tenemos y de acuerdo a los elementos que son de seguridad. Hay un grupo de elementos que sí obligatoriamente nosotros los garantizamos, que son los elementos dinámicos, que son los elementos del turbogrupo, de la turbina y generador, que son elementos que están girando a 3.600 revoluciones y que no solo impactan confiabilidad, sino son seguridad desde el punto de vista de la instalación y desde el punto de vista de seguridad para las personas que trabajan en ella. Pero nosotros a finales del 2024 iniciamos estos 4 mantenimientos de manera simultánea. Nunca habíamos empezado 4 mantenimientos capitales unidos, es decir, de manera simultánea, 2 máquinas de Cienfuegos, las 2 máquinas de 158 MW, una máquina en Santa Cruz del Norte, en la termoeléctrica Ernesto Guevara, y otra máquina en la termoeléctrica de Renté. Esas 4 intervenciones, por supuesto, requieren un personal especializado, requieren intervenciones para desmontaje, para la preparación, y hay que decir también que esos bloques que se le está dando mantenimiento son bloques que no están generando. Bueno, por eso le estamos dando mantenimiento. Es una afectación que en este caso específico, estas 4 unidades que empezamos el año pasado y que se han ido incorporando en el transcurso del 2025, perdimos ahí 500 megawatts. Yo digo perdidos porque dejan de generar. Estaban parados, claro. Porque están detenidos, pero estamos sobre ello haciendo una inversión para poderlo devolver con una capacidad superior y sobre todo con confiabilidad. También vamos a hablar del asunto de la palabra confiabilidad, que es también bastante cuestionada en el caso de las centrales termoeléctricas. Bueno, esos 4 mantenimientos que se empezaron de forma simultánea, de ellos hay que explicar que 2 de ellos son parte de la columna vertebral. Se explica siempre que las columnas del sistema son los bloques grandes, que son los bloques de Felton, los bloques de Céspedes y Itera, son los bloques que sostienen fundamentalmente la carga fundamental de la generación térmica. Ya se concluyó uno en mayo, se terminó la máquina 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y está aportando 158 megawatts de manera estable. En agosto concluimos el mantenimiento de Renté 5 y bueno, está en proceso ahora de ajuste y puesta en marcha. No podemos decir que todavía lo tenemos estable ese bloque, pero está en proceso de ajuste y puesta en marcha. Y continúa la máquina 4, también se explicó claramente aquí en la mesa redonda también que la máquina 4 que estaba prevista concluirla para el mes de agosto, tuvimos un problema, una falla en los elementos de recalentador y sobrecalentador que nos provocó que tuviéramos que intervenir nuevamente esos elementos, volverlos a conformar. Son soldaduras especiales, son tuberías de un acero específico muy complejo de soldar y que está en proceso de terminación. Ahí se trabaja con una organización diferente, simultáneamente por la ENSE se han creado muchos puestos de trabajo para de manera simultánea soldar, hay que dar tratamiento térmico, hay que controlar con rayo X todas las soldaduras para tener un nivel de seguridad y nuevamente después hay que volverlo a montar. Ahí estamos tratando de acortar todo lo máximo posible para que la máquina pueda incorporarse cuanto antes a la generación de forma estable. Hay que resaltar que estos mantenimientos se han realizado por nuestros trabajadores, se han realizado con tanto personal técnico de las termoeléctricas propios como de la ENSE, que han participado en la fabricación de todos estos agregados. Que estamos hablando que en estos 5 mantenimientos alrededor de 750 toneladas de tuberías se han tenido que doblar, conformar geométricamente y, como dije hace un minuto, controlar, soldar, hacer rayo X, tratamiento térmico a una parte importante. 750 toneladas. 750 toneladas de tubería, más de 20.000 uniones soldadas que hay que ejecutar de manera manual,
que hay que ejecutar con un rigor determinado, que hay que inspeccionar y que después hay que hacerle pruebas para volverla a montar. No es nada extraordinario, es la que lleva, pero es complejo y que se está haciendo con la fuerza. Hemos tenido mucha ayuda y ha sido, creo que, determinante la cooperación y el apoyo que hemos tenido de otros ministerios. En el caso particular del recalentador de Habana, hay que decir que se fabricó en la fábrica de calderas de Sagua y se fabricó completo, con calidad, y en este momento ese bloque de Habana 2 está en fase conclusiva. Nosotros debemos tener el bloque número 2 prácticamente en el mes de octubre ya en proceso de arranque y su sincronización. Se ha dado mantenimiento capital también de manera simultánea y hago una pausa para hablar de los asuntos de seguridad de la turbina y el generador, que son los elementos dinámicos, son varios ejes, son rotores que tienen un peso muy grande, son más de 200 toneladas en algunas máquinas, girando a 3.600 con un flujo de vapor, con temperatura de 540 grados, con presiones de 140 atmósferas, es de muy alta responsabilidad y todas las montajes son del orden de las centésimas de milímetros. Por tanto, requiere cada pieza un control, un rigor muy específico y lo ha hecho el personal nuestro. Nosotros hemos utilizado algunas tecnologías que son novedosas, que ya la ha asimilado completamente nuestro personal y estamos preparándolo como equipos de centramiento con sistemas láser que ahorran mucho tiempo y creo que se ha ido consolidando el uso de esa tecnología y ya hoy se puede decir que en la termoeléctrica Ernesto Guevara, el bloque número 2, la turbina se ha alineado por nuestros propios técnicos con ese equipo de alineamiento. Esos años atrás de 10 había que hacerlo con técnicos extranjeros y muchas veces así, incluso fuera del país, los trabajos de ese tipo, ¿no? Hacían dos modalidades. O lo hacías con unos elementos manuales muy trabajosos que había que quitar, poner, medir, volver a quitar, volver a poner, y todos eran mecanismos de izaje con la introducción de las imprecisiones propias de todos los izajes, y lo otro había que traer un especialista extranjero para poderlo hacer. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que decirlo como un logro que han tenido los ingenieros y los especialistas, tanto de la termoeléctrica como los de la ENSE. A la vez se trabaja, nosotros trabajamos muy fuerte, luego de estos mantenimientos, en la preparación de los otros, porque nosotros no podemos esperar a concluir un mantenimiento para empezar el otro. Sí, hay que hacer una planificación, pero ya tenemos previsto ya el mantenimiento de guiteras, que se ha hablado de mantenimiento de guiteras. Hay que hacer una fabricación también muy específica para la fabricación. Hay que hacer el recalentador de alta temperatura, que le decimos el RAT, hay que fabricarlo. Tiene que estar listo también para el momento que tenemos los materiales, tenemos los recursos, y bueno, vamos a aprovechar todas estas organizaciones que nos están ayudando, incluso incorporar nuevas organizaciones que nos van a ayudar para nosotros poder recuperar este bloque en el menor tiempo y hacer los elementos y fabricarlos con la mejor calidad posible. Tenemos también el apoyo del programa de gobierno. El programa de gobierno tiene un acápite en el cual nosotros estamos fortaleciendo el equipamiento y estamos tratando de introducir tecnologías novedosas para nosotros poder hacer controles de soldadura, para realizar la soldadura, para nosotros también hacerle el doblado de los tubos, y esos elementos vamos a montarlos o los tenemos previsto incorporar, y eso nos va a dar también parte de la preparación más efectiva y el acortamiento de la ejecución de los plazos de los mantenimientos que tenemos. Ediel, cuando hablas de los plazos de mantenimiento, una de las preocupaciones de la población siempre es por qué a veces se alargan los plazos de los mantenimientos. Se prevé una fecha y después eso puede alargarse, como por ejemplo pasó con la 3 de Cienfuegos, como se supone. Sí, eso es una realidad. Yo creo que es algo que nos ha estado afectando. No quiero parecer para nada justificativo, ni que estoy pasando por alto que cualquier deficiencia que nosotros podamos tener propiamente, pero hay que conocer cómo se prepara un mantenimiento y cómo se hace la ejecución del alcance de un mantenimiento. Eso se prevé, elementos que más fallan, se hacen diagnósticos, se revisan las vibraciones, se revisan muchas mediciones y se define un alcance en función siempre de los recursos que podemos tener. No siempre tenemos todos los recursos para poder hacer los trabajos, pero sí siempre actuamos sobre las cosas que sí conocemos que van a hacernos daño. Después que la máquina se para, que se enfría, que se logra hacer el desarme,
podemos encontrarnos, y de hecho encontramos muchos elementos que no los teníamos vistos, como el caso de Céspedes 4, en el mismo la máquina Céspedes 4, encontramos que había una pared que tenía una corrosión elevada dentro de los tubos. Y entonces ahí aceleradamente hay que incorporar eso, si no lo podemos dejar, no tiene sentido ninguno. Mejorar y dejar esa falla. No, y que después tienes que volver atrás todo, porque ya vas a montar sobre él otros elementos que hay que hacer. Esa es una. También en la turbina, por ejemplo, te puedes encontrar un desgaste que no eres capaz de poderlo ver, o te encuentras una falla, una grieta, porque todos esos elementos que salen, después hay que hacerle controles, no puede haber grieta, hay que hacerle control Magneflu, hay que hacerle control de líquidos penetrantes, y cualquier grieta, cualquier ultrasonido también se hace, que no es perceptible por los ojos, hay que llegar a poder, ni siquiera con un parámetro de funcionamiento se detecta, y cuando se controla encuentras que hay una grieta, que hay una posible falla fisura, que a los humanos no es posible no es posible, y eso evidentemente alarga, no solo que alarga, que a veces ni tenemos el recurso financiero, ni tenemos la pieza de repuesto, y hay que salir corriendo a hacer una contratación o hacer cualquier tipo de acción para poder resolver esto en el menor tiempo posible. Eso evidentemente nos impacta. Amén de que podamos tener siempre hay una inconformidad en cuanto a la organización, siempre hay una inconformidad en cuanto a la planificación y la optimización del personal, pero esos son recursos, son hechos, son concretos y son objetivos que alargan los periodos de mantenimiento, y siempre hay que entender que eso es para que quede mejor. Y además, trabajo complejo. Usted me enseñaba hoy fotos allá en Felton, y vimos también las imágenes que Dani nos mandaba la semana pasada. Los trabajadores metidos en lugares que son súper difíciles para trabajar y para encontrar la avería o reparar lo que hay que reparar, o dar el mantenimiento que haya que darle a esas tuberías enormes que hay dentro de una Exactamente. Es complejo el poderle llegar a la solución, poderle llegar a encontrarlo. A veces hay averías que no se ven simplemente, y tenemos que optar por métodos, digamos, no convencionales para resolverlo, como decía ahorita, con innovación, con un poco de creatividad, pero siempre sobre la base de la seguridad, siempre sobre la base de que nosotros no vamos a tener un accidente de un hombre, que hay que cuidar a nuestras personas, que es el recurso más valioso que tenemos, y que es lo que tenemos que cuidar, porque es lo que en cualquier momento, miren, ahí se ven las imágenes, los trabajadores, esa fue la soldadura que se hizo dentro del generador, en un espacio confinado. Ahí se ve cómo se aisló el generador para cuidarlo, y cómo el hombre entra y realiza el trabajo. Después de eso se hace un grupo de pruebas. Esos no son trabajos comunes, esos son trabajos muy especializados que se realizan, pero que lo hacemos, y que se hacen y que quedan con seguridad. Y eso lleva preparación del personal, capacitación, eso es. Lleva a tener los procedimientos, tener las normas, coordinar con cada uno de ellos, se reúne uno con cada uno de ellos, nos explicamos, porque eso son trabajos tan específicos, se le lleva un rigor muy particular a la hora de hacer los trabajos, de limpiar, con el cuidado que hay que hacer, porque con buena intención podemos hacer un daño en otro elemento de esa pieza. Y eso también, de cierta manera, me conduce a otra pregunta, Didier, y es que nos pasó en la mesa redonda que estábamos con el ministro, y de pronto salió de manera imprevista la guitera, por ejemplo. ¿Qué pasa con las salidas imprevistas? ¿Por qué se puede dar una salida imprevista de una temporada? Es así, esa yo creo que también es otro cuestionamiento, otra preocupación que tiene la población. ¿Por qué tanta salida imprevista? ¿Por qué los bloques se disparan tanto? ¿Por qué hay tanta? Primero, después que uno realiza el mantenimiento, no logramos llegar a todos los elementos. Hay elementos que hoy son críticos y que los resolvemos, pero mañana hay otro que se le trabajó sobre ello porque no teníamos el recurso, y que pasa a ser protagonista de una salida o pasa a ser protagonista de un trabajo. Tenemos limitaciones con los equipos tecnológicos. Las termoeléctricas trabajan con casi todos los sistemas redundantes. La automática es redundante, de la parte eléctrica casi está duplicada los equipos, bombas de enfriamiento doble, enfriadores dobles, válvulas dobles, esquemas de alimentar doble, todos los sistemas de atemperamiento, todos son sistemas que trabajan doble, pero muchas veces no los tenemos. Si un elemento de eso falla, evidentemente va contra la salida de un bloque. Que detenerlo no dispararía un bloque, no se provocaría el disparo de un bloque, sencillamente se limita la potencia, casi siempre puede bajar al 50% de la potencia que pueda estar llevando, pero no hay un disparo. Pero no un disparo. Y ese disparo
arrastra más cosas, porque el disparo de un bloque no es que se disparó él puntualmente, es que también la frecuencia actúa, disminuye, desestabiliza el sistema. Es las actuaciones de la protección esta, la DAF, que explicaba anteriormente mi compañero, y bueno, todos estos elementos están vinculados. El sistema eléctrico es junto. No se puede decir, las térmicas están separadas de los solares, ni están separadas del gas, todo se mezcla, todas las redes aportan al sistema y hay altos volúmenes de transferencia de un lugar a otro de energía y eso influye también. Hay que decir también que después que un mantenimiento se termina, no quiere decir que no hay un periodo de ajuste y puesta en marcha. Como explicaba, los hornos de las calderas trabajan a 1500, 1200 grados Celsius, la temperatura del vapor son 540 grados, eso provoca dilataciones, provoca movimientos, no siempre los movimientos y las dilataciones están sobre la base de lo que uno quiere y eso puede producir una grieta, puede producir un fallo. Estas 20.000 soldaduras, puede haber una soldadura que en ese proceso de dilatación te falle, una sola influencia térmica que se afecte, a pesar de que se le hicieron todos los controles y evidentemente sale. Eso tiene un periodo, cuando un equipo termina, eso está determinado por las curvas y por todas las teorías de mantenimiento que están escritas, que están la tasa de fallo contra el tiempo de vida útil de cualquier elemento. Cuando el elemento empieza a trabajar, o el equipo, el bloque, vamos a hablar de un bloque para no separarlo, la tasa de fallo es alta. Es decir, porque en ese periodo hay periodo de ajuste y puesta en marcha. Eso después disminuye y tiene una etapa en que se estabiliza, que es el periodo de vida útil del bloque. Y después vuelve a incrementarse la tasa de fallo, que es cuando ocurre el envejecimiento. Es como la persona. Exactamente. El niño tiene muchas enfermedades los primeros 3 años y después la persona mayor tiene muchas enfermedades. Y después ya la vejez, bueno, evidentemente, hasta que, ocurre un desenlace fatal. Nosotros, eso lo tenemos identificado. Nosotros sabemos que tenemos bloques que están, los que se acaban de entrar a ajuste. Tenemos bloques que son muy estables, que no tienen salida imprevista o muy poca salida, que salen de mantenimiento a mantenimiento, y tenemos bloques que están envejecidos que se nos van cada 2 o 3 semanas porque sabemos que hay que hacerle un grupo de mantenimiento y un grupo de cosas. No podemos perder de vista que el combustible que nosotros utilizamos es un combustible muy agresivo, que acelera y acorta los ciclos de mantenimiento. Y que, evidentemente eso son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cualquier impacto que pueda hacer. Dice, un cable puede fallar, pero si está en un ambiente marino, que todas las termoeléctricas están en las costas, pero además de eso está en un ambiente donde el crudo genera un nivel de azufre y hay un nivel de corrosión superior a que pudiera existir, evidentemente puede fallar, puede tener un falso contacto, no debe tenerlo, no puede tenerlo, hay que trabajar para prevenirlo, hay que trabajar, pero el hecho es, y cierto, que aparece y que nos provoca unos fallos. Quiero, antes de terminar, hablar de lo que se está haciendo. Yo creo que se está preparando, nosotros, además de comprar ese equipamiento, estamos preparando el personal. Nosotros tenemos que preparar más soldadores que se están haciendo, más ingenieros mecánicos. Estamos de conjunto con la universidad trabajando en una carrera de ciclo corto para formar ingenieros mecánicos. Y también, hablé de turbinas, de soldadores, mecánicos de turbinas, soldadores, y estos ingenieros que van a complementar, porque sin ellos nosotros no podemos hacer todo lo que queremos hacer en la generación térmica. Hacemos herramientas y necesitamos hombres. Recuperar los ciclos de mantenimiento implica también recuperar más fuerza calificada para poder hacerlo. Yo creo que las noticias, son positivas en el sentido de que se ha podido terminar esas reparaciones, esos mantenimientos que estaban previstos, además de lo que se ha hecho en el año. Yo creo que también es bueno decir que a partir de lo que hablamos en la pasada semana, ya también la Unión Eléctrica está informando de manera precisa cuando hay una rotura, cuando hay una salida, a qué unidad es, para que todos estemos también informados sobre eso y podamos también tener idea de qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional. Te agradezco, Edier, esta información para nuestro pueblo y, por supuesto, los invito a que nos sigan acompañando en los minutos finales de la mesa. Guanábana recupera posiciones de generación. El emplazamiento recibe nuevas máquinas diésel. Autoridades destacan que este lote de tecnologías da continuidad a otros donativos enviados por la República Popular China a la isla en los últimos 12 meses.
Ahora llegaron 25 motores distribuidos, 8 acá en la provincia de Matanzas, específicamente en la central eléctrica de Guanábana, 10 en Ciego de Ávila, en Ceballos, Pina y Violeta, y 2 en Guira. Y además de eso, Guira, Artemisa, la provincia de Artemisa. Y además de esos 3 que van a estar montados en los emplazamientos de La Habana. Cada motor entregará al país 1,8 megawatts. Con este donativo estamos sincronizando 30 megawatts más. Esta operación con apoyo permanente del partido y el gobierno de Matanzas, de conjunto con especialistas de la Unión Eléctrica. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, logramos emplazar esta grúa de 160 toneladas, que hoy es el que está ubicando estos 8 motores, que sincroniza el sistema electroenergético nacional, 15 megawatts, pero gana nuestro país también y se le da continuidad al programa de gobierno. Un trabajo de mucha precisión, porque al tener mucho volumen y la longitud se pone un poco complejo a la hora de maniobrar para poner la carga en el lugar. Ellos pesan alrededor de 33.5 toneladas. Una muestra de cómo están hermanadas los dos países y cómo China puede aportarnos a nosotros, ayudar a nosotros con su tecnología, con su desarrollo y contribuir con la situación que tenemos energética en el país en estos momentos. Heysel también restablece capacidades de generación tras la recuperación de otros lotes de motores. Ya hemos recuperado 225 megawatts. Es un híbrido de todo, porque los chinos también nos han donado piezas de repuesto que nos ha permitido elevar la disponibilidad, como explicaba el presidente hace unos días. También hemos seguido con los mantenimientos capitales y también con un nivel de mantenimientos capitales que se están haciendo aquí in situ. Este martes, al caer la tarde, los 8 motores en sus posiciones. Pasado trabajo, pero bueno, al final logramos el objetivo. Y cada vez que hacemos un trabajo esto, a nosotros nos orgullece, ¿no? Porque es una cosa que uno hace en beneficio para la población. Generación distribuida en línea con el programa de gobierno para revertir gradualmente el escenario energético que enfrenta el país. En Matanzas, Miguel Román y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Una donación de la que estaremos hablando también en los minutos finales, pero antes de hablar de ella quisiera que la compañera Raiza Cainecova, que es la jefa del Grupo de Operaciones de la Generación Distribuida en la UNE, nos situara también en este minuto cómo está la generación distribuida, qué cosa es la generación distribuida, también para que entiendan nuestros televidentes y radiantes. Raiza. Bien, buenas noches a todos los televidentes y bueno, muchas gracias por invitarnos a participar como representante de la generación distribuida, que bueno, como bien observábamos, no es más que integra todos los grupos electrógenos que sincronizan al CEN, que están distribuidos por todo el país. Grupos electrógenos que fueron instalados a partir del 2005 en parte de la revolución energética y que, bueno, como todos saben, fue concebida por nuestro comandante jefe y que hoy cumplen más de 20 años en operación. Los grupos que fueron divididos en su momento por la tecnología en fuel y diésel, por el combustible que cada uno de ellos consume. Pero cuando hablamos de grupo electrógeno, casi siempre uno se remita a pensar en el grupo electrógeno de un hospital, en el grupo electrógeno de una panadería. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué grupo electrógeno? Correcto. Porque esto que estamos viendo ahí es mucho más grande. Es correcto, es correcto. Los grupos electrógenos que nosotros tenemos instalados a lo largo y ancho de todo el país en más de 177 centrales son grupos electrógenos de más de 1,8 megawatts. 1,7 en el caso de los fuel, 2,5 y en el caso de los diésel tenemos de 1,8 megawatts y 2,1. que son los llamados MTU G83, que bueno, son grupos más grandes, mucho más grandes, y que generan más, por supuesto, que los grupos que conocemos como grupos de emergencia, que son los que están instalados en hospitales, hoteles, que son grupos pequeños, para una carga pequeña, que es lo que realmente ellos, para lo que están diseñados en hospitales, hoteles y en algunos otros centros importantes. Centros es correcto. Importantes. No obstante, es importante decir que hay grupos un poco más grandes instalados en lugares, en hospitales y demás, que también sincronizan al CEN en un momento determinado, que aportan también al sistema en un momento determinado. Y bueno, nada, la generación distribuida es eso, todos los grupos electrógenos instalados desde Baracoa hasta Pinar del Río. Tenemos grupos en todo el país, en todas las provincias, que son parte del sistema eléctrico nacional, como bien decía Edier, que es un sistema, somos todos, aportamos desde nuestra tecnología a mejorar y a cubrir la demanda
en cada uno de nuestros puestos. Usted hablaba de 20 años, por supuesto, en 20 años todos esos equipos ya tienen una vida útil bien vivida, ¿no? Pudiéramos decir, porque además han contribuido muchísimo en medio de esta circunstancia. Sin embargo, hay necesidad de renovar, de ir cambiando. ¿Cuánto puede aportar este donativo del que hablaba el trabajo de Bernardo Espinosa? Bien, aquí observábamos la instalación de los grupos, del integrante, parte de los grupos o parte de todo el trabajo que se hizo como el donativo chino que nosotros, gracias al gobierno chino, nos facilitó como parte del programa de gobierno, y que en los grupos realmente es el que más impacto tiene porque son grupos completos que ya vienen con todo el diseño, que fue una gran batalla técnica entre nuestros técnicos cubanos y chinos durante mucho tiempo para lograr tener un grupo con nuestras características de nuestro país, que como sabemos no es muy diferente a otros lugares. Y bueno, lograr la instalación de estos grupos hoy, que es lo que estamos en el proceso que estamos en este momento. En estos momentos están ya sobre la base, como bien se veía en las imágenes, Guanábana, Ceballos, los grupos de Ciego de Ávila. Hay otros grupos aquí en La Habana que todavía no están sobre la base, pero al final de este mes ya deben estar montados, y comenzamos la puesta en marcha, o sea, toda la instalación y puesta en marcha en el mes de octubre, y a finales del mes de octubre ya deben estar todos estos grupos ya listos para puesta en marcha, en espera de la asistencia técnica como parte que también forma parte del donativo. Y bueno, pero el donativo va más allá, también hay algo de piezas. Correcto. ¿No? El donativo, además de esto, integra partes y piezas y equipos que sostienen la operación de la generación distribuida, como pueden ser, que también ya están en proceso de instalación, radiadores verticales y horizontales, que son parte del enfriamiento de los grupos. Tenemos plantas de tratamiento de agua, que todos sabemos que nuestros grupos no trabajan con agua cruda, sino con agua tratada, y que falta de agua tratada falla la operación, se detiene la planta si no tenemos agua tratada. Tenemos compresores de arranque, tenemos los arranques negros. Los arranques negros son grupos electrógenos un poco más pequeños que facilitan el arranque desde cero, correcto, desde cero de una planta en caso de que la planta se quede sin alimentación. Y como bien todos conocen, el diseño de nuestras plantas, además de sincronizar al CEN, es trabajar en isla, como lo ha demostrado en todos estos casos excepcionales que hemos tenido del Sistema Electroenergético Nacional, y que la generación distribuida ha aportado a poder ayudar al arranque de las termoeléctricas y al sostenimiento de diferentes lugares como parte de nuestro diseño de poder generar en isla para determinados territorios donde estén instalados. Raiza, eso es una noticia que se añade a lo que se ha venido haciendo durante el año. Se han recuperado varios megawatts en grupos electrógenos como parte de otras reparaciones, otras acciones que se han ido haciendo. Sin embargo, casi todos los días, de alguna manera, vemos la noticia de que hay cierta limitación por el tema combustible y por el tema lubricantes. ¿Por qué impacta eso en la generación distribuida? A ver, los grupos electrógenos, como bien dije al principio, están instalados a todo lo largo y ancho del país, en lugares bien lejanos a veces de la fuente de combustible. Nosotros tenemos un sistema de trabajo que hemos ido consolidando en todo este tiempo con los compañeros de CUPE, que nosotros tratamos de mantener la mejor combinación posible, que nos dé la mayor cantidad de megawatts, para podernos ir recuperando en el día, y que la distribución de combustible, que puede demorar en el día según la lejanía de los grupos. Por ejemplo, puede ser que en la parte central solamente tengamos combustible en Cienfuegos y que haya que llevar ese combustible en paila por carretera desde Cienfuegos hasta Ciego de Ávila. Ese mismo carro ya cuando regresa no puede dar otro viaje más a Ciego de Ávila. Por lo tanto, nosotros tratamos de buscar siempre, todas las mañanas bien temprano, nosotros nos sentamos con CUPE, hacemos la combinación que nos permita ir disminuyendo paulatinamente en el día el déficit por combustible, que siempre amanecemos casi siempre con más de 200, 300, 400 megawatts todos los días por déficit de combustible. ¿Por qué? Porque nuestros grupos generan mucho más en el horario pico, en el horario de máxima demanda. Claro. Y entonces, por lo tanto, trabajamos toda esa noche
al otro día amanecemos prácticamente con muchas centrales, como bien decía el viceministro, sin combustible. No hay suficientes pailas, por es supuesto, correcto, pero hacer todo lo eso. vamos recuperando en el día. El sistema de trabajo que tenemos montado es siempre tratar de ir recuperando la mayor cantidad de megawatts posible y que la combinación entre la Unión Eléctrica y CUPE nos dé la posibilidad de siempre priorizar los grupos de mayor disponibilidad en cada territorio. Entonces eso nos posibilita ir disminuyendo un poco la cantidad de centrales fuera por combustible y aportar un poquito más de generación a pesar de la limitación que tenemos con la transportación. Y bueno, en el caso del aceite sucede lo mismo. En el caso del aceite, ¿qué sucede? Que nuestros grupos están diseñados para una cantidad determinada de horas diarias. Hoy tenemos que trabajar las horas que sean necesarias y lo vamos a seguir haciendo. No es algo que nuestros trabajadores de generación distribuida estén en contra, al contrario, pero tenemos una tecnología que tenemos que cuidar y por lo tanto cuando el grupo llega a su etapa de mantenimiento tenemos que darle mantenimiento. Ese mantenimiento incluye el cambio de aceite. Entonces, cuando trabajamos esa cantidad de horas en el día, muchas cantidad de horas, acortamos los plazos de mantenimiento y se van incorporando grupos cada día a déficit de aceite, que igual hacemos lo mismo. En cuanto ya esté disponible el aceite, nosotros comenzamos la distribución siempre por la combinación que nos dé la mayor cantidad de megawatts posible, ahí vamos cubriendo todo el déficit hasta lograrlo. Hoy no tenemos ese déficit muy grande en la tecnología fuel, hoy el impacto más grande lo tenemos en los diésel. En la tecnología fuel ya pudimos, gracias al empeño de los compañeros de CUPE, lograr cubrir gran parte de los grupos y bueno, estamos ahora en proceso de poder trabajar y disminuir la falta de aceite de los grupos 10. Gracias, Raiza. Bueno, viceministro, me queda un minuto. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué mensaje transmitirle a nuestro pueblo? Bueno, esta semana fue indiscutiblemente un poco mejor. Las afectaciones todavía son altas, pero logramos en horas de apagón promedio en el país entre 12 y 14 horas, que en semanas anteriores y en el resto del mes fueron de 18 y hasta 20 horas de apagón. Esto es el resultado de las mismas acciones que hemos venido desarrollando. Me queda por agradecer, Edier lo explicó, a todos los ministerios que trabajan con nosotros, el Ministerio de Industria, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, ASCUBA, eso que le explicaba de la fábrica de calderas de desagüe, es precisamente el equipamiento de ASCUBA en función de la generación eléctrica. Hay que decir que no hay ningún ministerio que no esté hoy en función de apoyarnos en este tema. Y por último, no dejar de resaltar el heroico papel que están jugando nuestros trabajadores eléctricos. Un sistema que está diseñado para entregar electricidad y que por desgracia no tiene todas las condiciones actualmente, que tiene que estar sometido a un régimen de apagones, de cortes de energía, realmente lleva un esfuerzo muy superior de todos los trabajadores, desde las plantas generadoras hasta los trabajadores que trabajan en las operaciones, en las SOBE, en todos los servicios de la Unión Eléctrica. Y especialmente, reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, el papel de CUPE en el abastecimiento de combustible que llevan estas termoeléctricas, tanto el crudo cubano como el combustible importado. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Gracias también a Edier y a Raiza por esta explicación para nuestro pueblo y seguiremos pues dando información a nuestra población sobre el sistema eléctrico. Mañana también sobre el tema del agua tendremos transmisión especial desde Santiago de Cuba. Por allá anda el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos y tenemos mesa redonda desde Santiago de Cuba mañana. Así que los invito a que nos acompañen. Nos vemos en un nuevo programa. Buenas noches.